Fíjate que no había visto la película y la Ajá, vi anoche. ujú, Lo que me puso a pensar en algo que es bien interesante, que estamos acostumbrados ahora a que el cine principalmente nos entretenga. Y no me refiero nada más al cine comercial que se hace en Hollywood, sino casi todos los productores o los estudios tratan de que las películas conserven la atención del espectador de principio a fin a costa de todo. Y lo que me pasó viendo tu película es que yo creo que el principal objetivo del cine es conmover, ¿sabes? Más que nada. Con esto no estoy dejando a un lado el asunto del entretenimiento, ujú, ¿sabes? ujú. Pero sí, yo creo que el cine como expresión artística tiene debe tener un compromiso que va más allá del divertimento. No sé si estés de acuerdo conmigo. Mira, yo creo que, bueno, hay muchas formas de entender el cine, ¿no? Definitivamente, yo me decanto yo me decanto por una forma de hacer cine que, que sirva como un vehículo de empatía y como un vehículo de compasión y que nos dé la oportunidad de reconocernos y de entender mejor al otro. Hay algo que me sucedió ayer con una... He tenido unas entrevistas increíbles desde que llegué a México, lo cual me hace sentir además como muy emocionado y como que es tan... o sea, realmente hay hay unas mentes realmente brillantes acá y he tenido conversaciones realmente muy interesantes con periodistas desde que llegué y comencé a hacer este tour de medios y había una periodista muy informada que además es la editora de las noticias internacionales de un medio muy importante aquí en México y ella personalmente le ha seguido el pulso al tema de Venezuela por muchos años, ¿no? O sea, es como que está muy informada, entiende muy bien muchas de las cosas que han sucedido y muchos de los eventos, de los miles de eventos que han sucedido en Venezuela. Y ella me decía que aun cuando ella tenía toda esta información teórica, noticiosa sobre Venezuela, cuando vio la película, sintió que por primera vez entendió la dimensión de la tragedia humana y del horror que ha, por el que ha atravesado el pueblo venezolano estos últimos años, lo cual un poco, lo cual un poco apoya esto que estamos conversando del cine como vehículo para lograr conmoverte, para lograr moverte una fibra y lograr ser un vehículo de empatía. Y eso para mí es muy importante, porque al final para nosotros, obviamente como para los venezolanos involucrados en este proyecto, esta película es una oportunidad de trabajar una herida, una oportunidad de además dejar registro de un momento profundamente oscuro de la historia de nuestro país. El año 2017 fue como el año horrible de Venezuela, en el que el sistema completamente en el país completamente colapsó. No había agua, no había luz, no había comida, no había medicinas, no había ningún tipo de sensación de futuro. La gente salió a las calles a protestar masivamente. Las manifestaciones fueron aplastadas de manera brutal y sanguinaria por parte del régimen. Lanzó las Fuerzas Armadas, lanzó grupos paramilitares, milicias. Fue un año muy duro. O sea, después de 10 años, más de una década de destrucción, fue el año donde fue un gran año, fue un año de inflexión. Y ella, y, y, y para nosotros, obviamente, o sea, honrar la memoria histórica era importante, pero también era muy importante lograr contar una historia que pudiese servir de reflejo y de espejo para muchas personas en el resto del mundo. Porque el drama de la protagonista de Adelaida, una mujer que lo pierde todo, incluido su hogar, que es tomado por un grupo armado afín al régimen después de haber enterrado a su madre en una ciudad que está ardiendo en llamas, em, ella se ve forzada a tomar decisiones que de alguna otra manera ni siquiera hubiese podido imaginar, decisiones completamente extremas, decisiones imposibles para lograr sobrevivir. Y yo creo que si le quitas la palabra Venezuela, es una historia, la historia de Adelaida es una historia que pudo haber sucedido en Alemania en los años 30, en Irán en los años 70, en Ruanda, en Bosnia y Herzegovina en los años 90, en Ucrania hoy. O sea, al final es una película que tiene una intención completamente universal para poder hablar de nosotros. O sea, se está situada en Venezuela, pero habla de la humanidad y de temas
tan universales y tan humanos como el destierro, como la represión, como el aplastamiento de la libertad, el exilio, y eso para nosotros era muy importante. Era muy importante poder contar una película, poder contar una historia que fuese justamente eso, un vehículo para poder generar empatía, ¿no? Y poder generar conexión. Fíjate que se me ocurre que esta empatía y este impacto que pueda tener con el espectador, Edgar, tiene que ver que la historia está contada en este micromundo, ¿sabes? O sea, que vemos personas comunes y corrientes, sino como una noticia periodística más o una investigación periodística, Una las cuales denuncia. Sí. las cuales se agradecen, obviamente, pero entiendo perfectamente lo que dice esa periodista, porque yo también, que la vi ayer, sí, dices, caray, ¿cómo es posible que esté pasando esto, ¿no? En cualquier parte del mundo, ¿no? Como bien lo dices. Em, Algo también que me pasa a mí, Edgar, y no sé si estés de acuerdo, sentimos que el planeta está ardiendo, ¿no? O sea, prendemos la computadora, la tele, vemos noticias de todo tipo. También veo la expresión artística más viva que nunca. ¿Sabes? Claro. O sea, sí, esta cosa de que el arte nos va a salvar, no nada más es demagogia, ¿eh? No nada más se dice por decir. Sí, yo creo que sí es un instrumento bien, bien importante para poder sobrevivir todos como humanidad, ¿sabes? Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que lo que yo rescato, lo que yo creo que el arte tiene la función de acompañarte, Exacto. tiene la función de hacerte sentir menos solo. Y yo no sé si salva el mundo, pero sentirte menos solo en, es una función importantísima. O sea, la función del acompañamiento es importantísimo. Y por eso es que es tan increíble cuando de pronto lees una, una novela o ves una película que a priori pareciera estar del otro lado, en las antípodas de tu vida, de lo que pudo haber sido tu vida o de lo que es tu vida, y de pronto, ¡pum!, te sientes completamente acompañado, sientes que esa película o que esa novela está hablando de ti. Claro, Que suceda en Corea o suceda en la India o suceda en Irán, de pronto es como que están hablando de mí. Es como si bebiese, es como si el arte abriese un portal como una fuente de la que bebe toda la humanidad. O sea, una fuente emocional de la que bebe toda la humanidad, porque al final lo que hace que sean los grandes, que son los grandes temas de la humanidad, es la pérdida, es la supervivencia, es el desamor, la búsqueda de protección, la búsqueda de salvedad. Son temas que se repiten una y otra vez. O sea, desde las tragedias griegas, ves que una y otra vez. Y fíjate que, hablando justamente de los griegos, yo decía en una entrevista hace un rato que, que ahora que yo llevo 10 años en el exilio, ¿no? Cuando ya que no he podido regresar a mi país porque tengo prohibición de entrada al país, por mi posición frente al régimen, bueno, la mía y la de muchísimos otros artistas y periodistas, y bueno, sin contar con la gran cantidad de presos políticos y presos de conciencia que aún están en las cárceles y que deben lograr una libertad plena para que deje de ser noche en Caracas y llegue finalmente al amanecer, porque hasta que todos los presos políticos venezolanos no estén libres, es aún noche, será de noche en Caracas, ¿no? total. Este, eh, Ahora entiendo por qué para los griegos antiguos la pena capital no era la muerte, la pena capital era el destierro, porque el destierro es una forma de muerte, es como una muerte en vida, o sea, nadie quiere irse de su casa forzado, tú quieres salir, viajar, conocer otras culturas, ver otro mundo y regresar y compartirlo con, eso es un poco, ¿sabes? El viaje de Campbell, ¿no? Del héroe que sale, ve el mundo, aprende cosas y luego regresa y las comparte, pero, pero nadie quiere irse de su casa, o sea, nadie quiere convertirse en un migrante forzado, Mm. es una cosa horrible. ¿Qué piensas, Edgar, que esta película se estrene en México justo hoy en día en esta coyuntura, en lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en Venezuela? Mira, a mí obviamente me emociona mucho que esta película a partir del próximo jueves, o sea, este jueves en 8, el próximo jueves 5 de febrero se estrene no solo en toda la República Mexicana, sino en toda América Latina. Es algo que me llena de mucha emoción. Yo creo que
vuelvo a tu punto inicial. Creo que quizás va a servir de elemento de vehículo de empatía. Yo quiero que obviamente la gente se mueva y se emocione y la gente que la ha visto sale muy conmovida, mucha gente llora, mucha gente sale en estado de shock y no venezolanos, gente de otras latitudes, sale muy conmovida, muy impresionada de la dimensión del horror, del cual no tuvimos que inventar absolutamente nada. O sea, nada realmente fue inventado. Es una historia, es una amalgama de cientos de miles de historias de gente que lo perdió todo, pero nada está inventado. O sea, y hay gente que dice que no puedo entender lo, lo extremo, o sea, cómo tu vida cotidiana se convierte en un ejercicio de emergencia constante. O sea, cada pequeño detalle es una épica. O sea, lograr comprar una bolsa de arroz se convierte en una épica. Y esa lamentablemente es la realidad de muchísimas personas en el mundo, no solo la realidad por la que hemos atravesado los venezolanos. De modo que si esta película obviamente te logra conmover, te logra mover la fibra, ¿no? Que es lo que como artista siempre quieres conseguir y te invita quizás a tener mayor curiosidad o una conversación sobre lo que puede estar pasando, no solamente en Venezuela, sino en países donde, donde los totalitarismos han quebrado por completo el tejido social, pues obviamente va a ser una gran noticia para Sí nosotros. sabes, sí sabes que aquí en México, por lo menos hablo de mi lugar, siempre he sentido Venezuela muy cerca por sus ficciones, porque prendiendo la televisión veíamos las producciones de Radio Caracas y Claro, me claro. recuerdo cuando vi la película de Fina Torres también, Orián, o sea, Oriana, sí, sí, sí. sí, la literatura también, venezolana. ¿Tú sueñas con regresar en algún momento a Venezuela? Todos los días. ¿Serías parte de la reconstrucción también, de decir, soy un artista y quisiera formar un elemento de reconstrucción de la industria del entretenimiento en Venezuela, por ejemplo? Sería mi, sería mi mayor sueño, poder hacerlo desde Venezuela. ¿Te das cuenta la cantidad de historias que se pueden contar a partir de lo que ha Totalmente. pasado en Esta es estos una. años? Esta Esta es es una. 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 Y justo eso, Edgar, no se lo va a quitar nadie. Yo justo que ayer que estaba viendo la película, esta película es un antes y un después. Y te lo estoy diciendo no porque te esté entrevistando, Ah, qué bonito, gracias. sino porque sabes que es verdad. La valentía que está implícita en el trabajo tuya, de las directoras, de la protagonista, que está hermosa también, y Bueno, Natalia, en que estado de bueno, gracia. Y está en además estado de además hay gracia. una cosa que te quiero comentar, Oscar, antes ¿sabes? Porque no lo quiero dejar de comentar, porque es muy Dímelo, importante para dímelo. mí. Natalia es colombiana, ¿cierto? Una gran actriz colombiana. eh, de las mejores actrices que hay en América Latina, que hay en el mundo, o sea, pero de las nuestras, de nuestro campo, de las mejores. Las directoras son una venezolana, Mariana Rondón, la otra es Marita Ugaz, que es peruana. Pero esta película, en rigor, es una película mexicana. Sí, 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 sí. O sea, esta película se hizo en México, los jefes de departamento, los recursos, el dinero, la película se produjo, se hizo, se filmó en su 98% en México. Y eso es algo por lo que yo siempre me voy a sentir muy agradecido. O sea, me voy a sentir muy agradecido de que tanto talento mexicano se haya puesto al servicio de contar una historia que sucedía en otro lugar, viniendo de un país como México, un país que no está corto de historias urgentes por contar. Y que toda esta gente haya decidido ponerse al servicio de una historia urgente de otro país, te habla o sea, eso me da mucha esperanza a mí. En el medio de la sensación de incendio que tenemos en el mundo, ese hecho de solidaridad que permite el cine y que permite y que a través de esta película lo ves dentro del cine latinoamericano, es algo que me llena a mí de muchísima esperanza y de muchísimo agradecimiento. Porque además es una película sobre el exilio, que toca el tema del exilio, que se filmó en el exilio. Y una vez más convierte a México en este puerto seguro que históricamente ha sido para tantas personas perseguidas a lo largo de la historia, ¿no? Mm. Sabes que eres mexicano adoptado, Edgar, y Total, que se te total. tiene un enorme cariño y admiración, que tenemos Gracias.
familia y amigos en común y te celebro de verdad y me da mucho gusto platicar contigo. Muchísimas gracias para mí también y vamos a vernos pronto en persona. Seguro. Y, y sí, yo la verdad no hay un país latinoamericano que yo conozca en el que haya estado más tiempo que México, en el que muchísimos de mis grandes afectos están aquí. Es un país que respeto profundamente, que amo, que además me emociona cada vez que vengo, hay tantas cosas que me dan tanto orgullo, ¿no? O sea, es un país que cuando caminas sientes el peso de la historia, ¿no? En un mundo que pareciera que no tuviera gravedad, donde nos quieren hacer creer que nada importa, que no existe gravitas. Yo cada vez que vengo para México lo siento, ¿no? Siento ese peso que además viene desde Mesoamérica, ¿no? O sea, tú sientes el peso de la historia, ¿no? Y eso a mí me parece profundamente inspirador. Vale, Edgar, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, querido. Gracias, gracias, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.